es importante que usted pueda entender el material que estamos discutiendo porque usted se está empoderando. Por eso es importante usted que está por internet, coja lápiz, papel y libreta para que pueda escribir lo que el Espíritu Santo le va dictando. De tal manera que usted pueda crecer en el Evangelio, aumentar su autoridad y su poder y tener éxito pleno en todo lo que haga en su vida. Porque si algo es importante en la vida es tener éxito. Y la palabra está comprometida con esa promesa que es parte de las bienaventuranzas que en el Sermón del Monte Jesús habló a todos sus discípulos y a todos sus creyentes. Usted y yo estamos incluidos en ese Sermón del Monte. Así que aproveche, agárrese de esta palabra, empodérese y viva la vida abundante que Jesús prometió. Juan 10:10 dice, el enemigo vino a hurtar y matar, a destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Amén. Así que empecemos entendiendo de qué se trata este tema de hoy. Dice el tema dice de la siguiente manera: nunca un hombre habló como él. Interesante, ¿verdad? Nunca un hombre habló como él. Ni hablará, porque es que eres perfecto. Cristo fue Dios, todo hombre y todo Dios. Así que es importante entender esto. Por eso es que estos estudios son importantes, que usted pueda conocerlo, entenderlo. Y hay micrófonos ahí para hacer preguntas y poder crecer. Y si tiene alguna aseveración confirmando la palabra, pues magnífica, porque así crecemos todos. Amén. Bien. De manera introductoria es importante saber que el versículo que vamos a usar es el de Mateo 28, versículo 18. Mateo 28, versículo 18, que dice lo siguiente. A ver si ya me lo pone ahí un momentito, para que ustedes lo puedan leer. Mateo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, este es Jesús hablando a sus discípulos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y el 19 entonces va un mandato, por tanto hay que predicar, pero eso no enseñándole, pero no, que guarden todas las cosas que me han mandado. Pero vamos a concentrarnos en el 18 para que cojamos la esencia de la enseñanza hoy. Dios es una Trinidad hecha en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y eso lo sabemos, lo tenemos meridianamente claro. La fuente de poder es Dios el Padre. Y eso lo tenemos que tener meridianamente enfocado. Porque Jesús vivió aquí en la tierra y aún estando a la diestra del Padre, haciendo lo que Dios Padre Todopoderoso le ordena. Por lo tanto, sabemos que la fuente del poder sale de Dios y en obediencia Cristo tiene ese poder porque obedece lo que dice el Padre que haga. Por lo tanto, Dios delegó el poder a su Hijo Jesucristo. De la misma manera, su Hijo Jesucristo delega ese poder en el creyente que tiene el Espíritu Santo. Que estemos claros en eso. Amén. O sea, que nosotros tenemos ese poder delegado. Primero de parte de Dios a Jesús, Jesús de parte a nosotros, de parte de Jesús hacia nosotros, a través del Espíritu Santo que opera en nosotros. ¿Ok? Es importante entender este mecanismo. El Espíritu Santo dotó a los creyentes después del poder delegado del Hijo. Quiere decir que tuvo que morir Jesús en la cruz del Calvario, ascender para que Él enviara otro consolador. La palabra lo dice, pero no quiero buscarlo, usted lo sabe que lo dicen en los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Dijo, es necesario que Él ascienda para que envíe otro consolador. Ese otro consolador es el Espíritu Santo que tú y yo tenemos. Ese es lo que nos permite que nosotros podamos tener comunicación y saber lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Él habla en nuestro corazón, nos puede hablar audible, nos puede hablar en revelación a la palabra, puede usted leer la palabra y se la revela, puede que le ponga el pensamiento correcto y hable con usted. O sea, hay diferentes maneras y modalidades que Dios habla en nuestra vida. Pero ciertamente en todas y cada una de ellas está presente algo común. El denominador común se llama Espíritu Santo. Sin Él no puede ser. Y es importante que lo tengamos meridianamente claro porque es de la forma que va el comando de cadena. Una cadena de comando, una cadena de secuencia de comando. Así que aquí vamos a aprender en esto
cuán grandes los líderes religiosos del tiempo pueden ser y cuán pequeños no son si no obedecen lo que Dios quiere que hagamos. Juan 7:46, nunca habló hombre alguno así. Fíjense que es importante estas palabras porque cuando Jesús hablaba como una autoridad que ni los doctores en la materia de teología podían hacerlo. Y eso es lo que le chocaba a los judíos, que un carpintero que un tiempo al año trabajaba como carpintero y otro tiempo era agricultor pudiera hablar así. Eso le chocaba. Que no era doctor en nada y sanaba a los enfermos, que no había estudiado en ninguna universidad para ser maestro, pero mostraba y enseñaba la palabra. ¿Entiendes? Esas son las cosas que ellos le llamaban, le causaban dificultad porque ellos no podían entender cómo una persona, ellos le llamaban indocto, o sea, falta de conocimiento, pudiera ser que hablara así. Bien, entonces cuando entendemos esto tenemos necesariamente que tenemos que ver la raíz de origen que viene desde el origen original, desde que el Espíritu Santo embaraza a María en el útero, en la matriz de la mujer llamada María. Quiere decir que nacido con poder. ¿Por qué? Porque Jesús en su origen genético no fue engendrado por hombre alguno, ni por mujer alguna. Por eso cuando usted el estudio cromosómico del manto que estudiaron, que lo sacaron a reducir, solamente aparecía un cromosoma, no dos. El manto de Jesús de la tumba. Yo se lo conté a ustedes. Y se lo expliqué como si hizo estudio científico de todo esto. Porque la persona ya murió. Fue Rey Juan. Y lo demostró. ¿Por qué? Porque eso fue un embarazo de Dios directamente al vientre materno de María. Por lo tanto, un vientre virginal nacido con poder. ¿Estamos claros? Estamos entendiendo esto, ¿verdad? Así que Jesús nació en el poder del Espíritu Santo. ¿Y por qué decimos Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es el brazo hacedor de todo lo que Dios quiere hacer. Quiere decir que es el que hace, el que ejecuta. Pero a la misma vez es el verbo, y el verbo era Jesús. Con calma para que vayan entendiendo esto, no se vayan enredando. Vemos como en Lucas 1:35 respondió el ángel y le dijo, Espíritu Santo vendrá sobre ti. Pónselo ahí. Respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder. Estamos en Lucas 1:35. Perdone que no se lo dije. Y respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser nacerá llamado Hijo de Dios. Eso es Lucas 1:35. Fíjese qué interesante que todo esto ocurre por el Espíritu Santo. Vamos un momentito a Génesis 1, versículo 2. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. ¿Por qué le traigo esto? Porque en el Génesis original, en la etapa adámica, el Espíritu Santo se movía sobre las aguas y trajo la organización para la creación y la formación de todo lo que ocurrió en la época de Adán y Eva. En el segundo Adán, llamado Jesús, el Espíritu Santo entonces no se movió sobre las aguas, vino entonces sobre el vientre de María y creó un embarazo en agua, porque el niño, todos los niños están en agua y se mantienen en agua en el vientre materno. ¿Vio usted la similitud de aquello con lo de ahora? ¿Cómo se repite? Porque el Antiguo Testamento es una imagen o una tipología o un espejo del Nuevo Testamento.
¿Hay alguien que no me entienda lo que yo quiero explicar? ¿O lo entienden todo? Esa es la similitud que hay. Vemos el versículo de Génesis 1:2. Perdón, el 1:2, el 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Párate aquí. ¿Cómo esto se relaciona? Porque yo quiero que usted se lo haga en forma de pregunta y se lo conteste. ¿Cómo esto se relaciona con el vientre materno de María? Sea la luz y fuera luz. Jesús es la luz del mundo. Y vino la luz al mundo a través de Jesús, que fue injertado en el vientre materno de María. Amén. ¿Lo entienden? Ahora ven la similitud. Esto es Génesis. Jesús no estaba todavía por aquí. Pero ya la similitud del primer Adán y el segundo Adán, que es Jesús, ya estaban marcadas en la tipología de la esencia del contexto para el propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Lo ven? Vamos despacio con esto, no quiero prisa. Cuando usted analiza todo esto, usted se da cuenta de que todo esto Dios lo tenía bien programado y bien hecho, perfectamente bien. Entonces, cuando vamos a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 24, es donde empieza lo interesante aquí, porque dice así, pero para los llamados tanto judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Y dice en la versión de Reina Valera, más para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Es que están diciendo exactamente lo mismo. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. O sea que Jesús, el Espíritu Santo y el Padre son lo mismo. Es la Trinidad completa. Bien, vamos a entrar entonces entendiendo esta base simétrica, constante, que se reafirma una con otro. Vamos entonces a hablar del bautismo en el poder. Juan reconoció el poder de Jesús. Él dijo, esto está en Marcos 1, 7 y 8. Marcos 1, 7 y 8. Sí, exactamente. Y predicaba diciendo, viene tras mí, el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de la sandalia, de su calzado. Aquí aparece su calzado, es lo mismo. Significa que Juan tuvo Juan el Bautista, estoy hablando. Juan el Bautista, no es Juan el apóstol. Aquí todavía no ha llegado Juan el apóstol. Aquí está hablando Juan el Bautista, la diferencia entre ser creado y ser creador. ¿Ves? Cuando usted analiza en profundidad, predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo. Porque Juan hacía milagros, daba señales, prodigios y portentos, Juan el Bautista. Pero viene quien no soy digno de desatar encorvado la correa de sus sandalias. Y es importante, cuando usted busca el original encorvado, quiere decir que la reverencia es tan grande que no se atreve ni a mirarlo. Por eso la descripción del libro de Marco, Mateo, Marco y Lucas, dicen doblados uno, dicen encorvados, significa que déjame explicarle algo, para que usted coja la base. En la época en que esto ocurre, la gente se doblaba frente al rey y se le daban reverencia y no le miraban la cara. Le hablaban así. No le miraban la cara así. La reverencia, el respeto era tan grande que se quedaban así. Por eso es que dice ahí, desatar encorvado a la correa de sus sandalias. O sea que yo ni siquiera, ni así me atrevo yo desatarle, tocarlo. El respeto tan grande al Creador. Eso es que quiero que usted vea la referencia, porque cuando uno ve la traducción original y entonces busca el significado, entiende lo que está diciendo aquí. Quiere decir, la reverencia tan grande de honrar está enfrente al Creador. Él no se merecía ni siquiera, escondiéndose, soltarle la sandalia. Imagínese usted lo que estamos hablando. O sea, que cuando tú vas a estudiar esto en profundidad, tú te das cuenta
que Juan entendió que estaba frente al Creador. Y yo te pregunto, ¿habrá algo más grande en el mundo que el Creador? De ninguna manera, diría Pablo. No existe. Por eso es que dice encorvado. Y cuando yo me pongo a estudiar todo esto, wow, es encorvado. Y entonces viene, esto es esto. ¿Te das cuenta? Y ahí tú te das cuenta y analizas y dices, ¿cómo es posible que cuando estén hablando del Señor y la palabra de Dios, se atrevan a coger un celular y testearle? Y se atrevan, y reverencias eso. Cuando Juan el Bautista ni siquiera encorvado se atrevía a desatarle la sandalia. Cuando tú analizas eso, tú ves la irreverencia y te dices, wow, es que la gente no sabe, no tiene idea de lo que estamos hablando. Porque estás hablando de la palabra del Señor. Dios es su palabra y su palabra es Dios. Casi nada. ¿Lo van viendo? Interesante, es bueno decir estas cosas para que uno vaya cogiendo idea de lo importante de lo que estamos hablando. Así que cuando Jesús fue bautizado por Juan en el río Jordania, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Dice Juan 1:32. Dice, también Juan dio testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Vamos a buscar Lucas 3:22. Búscate Lucas 3:22 también ahí. Gabriel, ahí está. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma, como paloma, y vino una voz del cielo. Aquí es que esto es interesante. Vino una voz del cielo. Tú eres mi hijo amado. Ese es Lucas 3:22. Que lo quise traer para complemento de la lectura y la enseñanza. Lucas 3:22 te lo dice de esta manera, porque esto es importante. Y descendió el Espíritu Santo sobre él fuera, en nombre de Jesús. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. O sea que no solamente, porque cuando usted analiza el relato de Juan, Juan no complementa esto de la voz del cielo. Yo he escuchado a Dios una voz 2 veces audible en mi vida. Y una, cuando no le conocía a él, me habló de un milagro sobre mi hija. Me habló de voz audible. Y me habló de voz audible que la casa se quería caer al piso. Yo me caí al piso. Una cosa tremenda. Por eso es que lo traigo, porque una voz audible de parte de Dios, mi hermano, usted no se lo va a olvidar nunca eso. Créame, usted queda marcado por el resto de sus días. Porque eso es algo que es que usted no se ha visto, no hay forma ni de describirla. Cuando él habla, como las cosas tiemblan y no se rompe nada. Así mismo es. Entonces, quise traerle esto porque dice, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado. La otra versión dice, en el cual yo tengo complacencia. Esta dice, en ti tengo complacencia. ¿Qué es importante aquí? Que está destacando que vino de una forma corporal el Espíritu Santo en forma de paloma. Tiene un significado muy importante porque usó de similitud la paloma, el Espíritu Santo, para enseñarnos que venía la pureza del cielo, no era de la tierra. ¿Se da cuenta? Que todo coincide con la pureza y la integridad de la divinidad desde el origen de la creación. Y para confirmarlo, le habló con voz de poder y autoridad, que es la voz de Dios. Así que Dios había dicho a Juan, aquel sobre quien, está en Juan 1:33, pon Juan 1:33. Juan 1:33, sí. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu, con letras mayúsculas, quiere decir el Espíritu Santo, y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu.
O sea, y el versículo 34, ponte 34 que todavía te lo aclara más, te lo dice mejor. Pon el 34 ahí mismo. Porque no quiero decirlo de memoria, pero porque dice, lo afirma, yo lo vi, sí. Para que usted lo vea, como él lo testimonia. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Por qué se lo traigo a colación? Porque aquí es donde la gente empieza a dudar que si es el Hijo de Dios, a inventar montones de cuentos de mentiras para confundir la iglesia. Yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Quiere decir que esto fue confirmado en el Espíritu Santo que descansó sobre Jesús en forma de una paloma. Jesús no solamente estaba lleno con el poder del Espíritu Santo, era bautizado con el poder del Espíritu Santo. Era bautizado con el poder del Espíritu Santo. Por eso es que inmediatamente después de aquí, de este bautismo, lo llevan entonces al desierto. Al desierto, para ser tentado por Satanás. Cada vez que usted recibe una llenura del Espíritu Santo, el enemigo tiende a llevarlo a una tentación para probarlo. Y Dios lo permite para que esa llenura crezca más en usted. Por lo tanto, las situaciones y problemas que tenemos son para crecer y madurar, no para empequeñecer y ser cada vez más pequeños. No, para empoderarnos de poder y autoridad, crecer en el conocimiento y vivir en el poder del Espíritu Santo. Por eso se lo llevó inmediatamente. Dios le dio ese poder, se lo llevó al desierto. Y mira donde dice Lucas 41, como te lo estamos diciendo aquí. Dice, entonces Jesús, yo le vi y he dado testimonio. No, esa no es, síguelo. Lucas 4:1. Ahí. Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Así que vamos a leer la experiencia completa de Lucas 4, del 1 al 13, para que usted pueda ver de qué estamos hablando. Y usted va a ver cómo fue tentado y qué respondió en cada tentación. Dice, Jesús lleno del Espíritu volvió. Vamos a 4:1, del 1 al 13. Del 1 al 13, vamos a leer 1. Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y el 2. Por 40 días era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. ¿Por qué quiero decir esto? Porque hay mucha gente que dice, no, pero él comía, y un montón de mentiras que comentan. Yo escucho los disparates en la radio a veces, los cambios de estación. Porque es que no le dicen, pero es que él comía, porque aquí van a estar 40 días. Mire, mi hermano, estamos hablando del creador del mundo. El creador del mundo hace posible que la gente se pueda caer en la profundidad del agua, no asfixiarse y salir seco del agua. ¿Le choca eso? Yo lo vi y a mí me pasó. Porque él hace como él quiere, él es Dios. Para él nada es imposible. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, ahí está la primera tentación, di a esta piedra que se convierta en pan. Y mira cómo Jesús le contesta. Jesús respondió, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. ¿Qué nos quiere decir esto? Que para cada cosa de que tengamos nosotros problemas, situaciones, tentaciones, Dios te da la respuesta. La palabra nos dice, no bien está la tentación en nuestra vida, la respuesta está ahí. Lo que tenemos que buscarla por relacionarnos con Él. Y esto es bien importante que lo entendamos. Mira el 5 como te dice. Y le llevó el diablo, no le funcionó, a otro monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Por eso usted ve que los artistas hacen tantos pactos satánicos y tienen tanto éxito económico. ¿Por qué?
porque hacen pacto con Satanás a cambio de recibir beneficios económicos, beneficios de publicidad, beneficios de todo lo que ellos quieran tener materialmente. Porque Satanás no le puede dar más que las cosas de este mundo, no tiene más nada. Y al fin y al cabo muchos de ellos terminan suicidándose con millones de dólares, infelices y endrogados todo el tiempo. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque le presentó en ese momento todos los reinos de la tierra. Mira lo que dice el 6. Y le dijo al diablo, le dijo el diablo a Jesús, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero se la doy. ¿Quién entregó eso a Satanás? Adán y Eva. No solo entregó Dios, Adán y Eva. ¿Por qué? Porque violaron las reglamentaciones que se le dieron, comieron del fruto prohibido. Cada vez que un hijo de Dios lleno del Espíritu viola la reglamentación del orden de Dios, está cediendo su territorio, su templo, el Espíritu Santo al diablo. Quiero que usted vea esto bien, con calma. Que nosotros tenemos oportunidad de arrepentirnos, como hablamos el domingo, y reestructuramos y resistir al diablo y oirá de vosotros, como dice Santiago, es lo que tenemos que hacer. Pero cada vez que nosotros, si no nos arrepentimos, que estamos equivocados y no nos damos cuenta, le estamos cediendo el territorio al enemigo, nuestro propio cuerpo, nuestros propios hijos, nuestra propia casa, nuestra propia finanza. Si usted tiene dinero robado, las finanzas suyas son del diablo. Si usted tiene dinero mal hecho, mal concebido, robado, quitado a alguien, eso es del diablo su dinero. Si su casa usted se la quitó a alguien y la tiene, no la obtuvo legalmente, esa casa le pertenece a Satanás. Si usted no perdonó a alguien, usted le pertenece a Satanás. ¿Por qué? Porque usted violó lo que sabe que no debe violar, no se arrepintió y por lo tanto mientras usted no se arrepienta, usted entonces legalmente el enemigo lo puede tocar. El domingo continuamos con la sanidad interior del domingo pasado. Esto es importante, pero esta enseñanza hay que entenderla así. ¿Por qué? Porque así es verdaderamente donde el enemigo tiene que sacar de la autoridad de nuestra alma y perderla por completo, porque el conocimiento usted lo hace libre y usted lo puede sacar con autoridad. Por eso es importante desglosar las cosas y la lectura. Vamos al 7. Si tú postrado me adoraras, todos serán tuyos. Quiere decir que el enemigo le dice, oye, si tú me adoras, si tú aceptas todo esto, que toda esta potestad me la dieron a mí, o sea, yo me la robé a Adán, pero soy el dueño ahora, porque él se quedó violando, no se arrepintió. Por lo tanto, yo sigo dueño de todo esto. Yo te las doy a ti. ¿Qué es lo que quería hacer? Analice esto bien, porque es interesante, un punto teológico interesante aquí. Él lo que quería era que Jesús no llegara a morir en la cruz del Calvario. Porque si él lograba convencerlo, él no iba a someterse a lo que el Padre quería y al no morir en la cruz del Calvario, tú y yo nos fuéramos redimidos. Hubiéramos seguido en pecado. ¿Lo cogió? No hay duda aquí, ¿estamos claros aquí? Seguimos. Vamos para 8. Y respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La palabra dice que no puedes servir a dos señores, porque a uno servirás, y a otro aborrecerá. Quiere decir que nuestro único Señor es Él. Como yo siempre digo, a ti solo escucho, a ti solo miro y a ti solo mi Dios te serviré. Esa es mi oración. Y con eso yo cierro siempre la oración todos los días, varias veces al día, sellándome en esta palabra. Seguimos con el 9. Y llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí para abajo. Interesante, pináculo del templo. Quiere decir que esa sinagoga también era de Satanás. Cuando usted analiza todo esto, se desprende de los dientes, se da cuenta que él lo llevó a su propio territorio. Quiere decir que los judíos que iban a matar a Jesús eran de Satanás. ¿Va cogiendo la idea de todo esto? Y el 10, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. Claro, pero entonces estás en desobediencia y tú pretendes que Dios te ayude a ti. O sea, tú haces lo que te da la gana, te tiras para abajo
y quieres que Dios te ayude. Es lo mismo que hace la gente hoy en día. No quieren pagar el precio de venir, estudiar la palabra, ayunar, vivir la palabra, pero quieren la bendición. Exactamente, es violentando toda esta misma palabra que está aquí. Porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. Y mira la respuesta del 11. En las manos te sostendrán para que no tropieces en tu pie en piedra. Y mira el otro que te lo dice. Y él sabiamente le dice, respondiendo Jesús le dijo, le he dicho esto, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo recibió esto, ¿verdad? Acabado toda esta tentación, se apartó de él por un tiempo. A la próxima 13, y cuando el diablo hubo acabado toda esta tentación, se apartó de él por un tiempo. Quiere decir que hubo un lapso de tiempo donde él se retira, pero eso no quiere decir que no vuelva a atacar, porque la guerra es constante. Quiero dejarle ver estos detalles para que usted vea que similarmente le hizo a Jesús, nos va a hacer el enemigo a nosotros todos los días. Y vea cómo Jesús pudo combatir todo esto. Mira, el versículo 7 contrasta mucho con Romanos 4.13. Puntemos Romanos 4.13. Porque no hay ley dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Quiere decir que cuando usted ve toda esta tentación, y ya Jesús la sabía que Él iba a ser el redentor del mundo, de la humanidad pecaminosa, donde iba a poder revertir el pecado, delitos, transgresiones y enfermedades en favor nuestro, para que su cuerpo se presentara como una justicia agradable a Dios y nosotros pudiéramos ser salvos, redimidos del pecado. Por lo tanto, heredero y coheredero de lo que Jesús ganó en la cruz del Calvario por nosotros. Por eso yo le digo que nosotros somos parte de la rama abrámica. ¿Lo entienden? Todas esas promesas de Abraham son para nosotros también. Es lo que yo quiero que usted pueda ver. Si usted ve el Salmo 91, 11 y 12, Salmo 91, 11 y 12, 11 y 12, vamos a buscar un momentito ahí. Pues ángeles mandarás acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Y mira el 12, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Eso es significado de una promesa para nosotros, dada por David en la guianza de nuestro diario vivir. ¿Pero por qué ocurre eso? Porque somos obedientes a la palabra y cumplimos con la palabra en obediencia y Él nos guardará. Y esas son promesas que nosotros tenemos guardadas para nosotros, que muchas veces están a favor de nosotros y nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Y nos está guardando, nos está protegiendo. Amén. El poder es probado por la prueba. Cada tentación Satanás desafió el poder y la autoridad de Jesús. Jesús venció con cada uno, con éxito, con lo que estaba explicándole con la palabra del Señor y con hechos fehacientes. Así que en Lucas 4:14, entonces Jesús volvió del poder a Galilea, del poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Esto es importante porque una vez entendido esto, vamos a poder entonces entender la fuente de poder que emana del poder de Dios para el Hijo se manifieste sobre la faz de la tierra. Y eso es exactamente lo que pasó con Jesús, que la fuente de poder vino del Padre a través del Espíritu Santo y Él operó bajo la obediencia del Padre. Es exactamente lo que Dios quiere hacer con la iglesia neotestamentaria. Exactamente lo mismo. Dios quiere depositar su fuente de poder en cada hijo de Él, para que similar a las cosas que Él hizo y aún más grandes de las que Él hizo, ustedes como pueblo, nosotros como pueblo lo hagamos. Lo dice la palabra. Así que vamos a ver Lucas 4, 18, 19.
Mira cómo Él lo dice esta palabra. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y usted va a decir, a los pobres de dinero. No entendiste. Los pobres son los que no tienen el conocimiento. Y porque no tienen conocimiento son doblemente pobres. Pobre espiritualmente y pobre materialmente. Y usted dice, pero es que hay ricos que no lo conocen y son ricos. Exactamente. Son ricos y viven como pobres porque no tienen el conocimiento de la verdad para disfrutar lo que tienen. Así que son doblemente pobres. ¿Me lo cogí el significado? Estas palabras son en griega, pero yo para no estar con... Primero que no pronuncio bien el griego, tengo que después traducirlo, se lo traigo digerido para que lo pueda ver así. Pero si alguien tiene dudas, pues yo se lo busco para que sepa que lo que le estoy hablando es por la palabra. Amén. Y sigue diciendo, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos. Esto es bien importante, porque y al final dice a predicar el año agradable del Señor. Pero ese no a predicar el año agradable del Señor. Pero es importante todo esto, porque las cosas que hace Jesús, las cosas que usted va a hacer a través de Jesús, no hay dinero que lo pueda pagar. Y esto es importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque las cosas que el poder va a poner sobre su pueblo, el poder que va a poner sobre usted como pueblo de Dios, es algo que usted va a hacer que no hay dinero que lo pueda pagar. Si usted acepta una regalía para hacer un favor que Dios va a hacer, hasta ahí llegó el favor, no se va a realizar. Porque la palabra de Dios no hay quien la venda ni que la pueda comprar. Esto no es un negocio. ¿Me está entendiendo? Cuando usted ve esas iglesias que dice, da 1,000 para que Dios te dé 10,000. Pacta con eso. Salga de ahí corriendo porque Dios no está ahí. Salga más rápido que ligero. Dios no está en el asunto. Nadie puede comprar la palabra de Dios. Nadie puede vender la palabra de Dios. Y esto es bien importante que usted esté bien claro, porque cuando usted ve estas cosas, orienta, mira, sabes que estás en el sitio equivocado. Salte de ahí. Porque no se van a salvar. Están haciendo lo incorrecto. Vamos a seguir. Jesús no ejercitó el poder independientemente de Dios Padre. Continuamente, a lo largo de su ministerio terrenal, Jesús confió en Dios como fuente de poder y seguía continuamente haciendo lo que el Padre le decía. Nunca actuó por cuenta propia. Vamos a ver Juan 10:32. Jesús les respondió a los judíos, estás hablando con ellos, porque lo querían apedrar, querían matarlo. Jesús les respondió a ellos, esto es la gente del Sanedrín, muchas buenas obras os he mostrado de mí, de mi Padre. Puso el Padre porque es el Padre. Ahora, ¿por cuál de ellas me apedráis? ¿Por cuál de ellas me quieres apedrear? Querían matarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él le decía que él era Dios y eso le chocaba mucho a los judíos, lo tomaban como una blasfemia. Y eso era lo que más le molestaba, aparte de los milagros que él hacía. ¿Por qué? Porque él quiso mostrarle la verdad, pero ellos negaron la verdad. Y es importante entender esto. El aprendizaje es el siguiente. Usted va a ver que hay gente que usted le predica la verdad y siguen siendo igualmente insensatos y necios. ¿Por qué? Porque el orgullo es tan grande que no le permite entender la verdad y siguen viviendo en el error aunque estén escuchando la verdad. Y hoy en día eso pasa, lamentablemente. ¿Y sabe por qué ocurre? Porque el orgullo viene de parte de Satanás, se une con la soberbia y es la puerta es el camino hacia la maldición. Garantizado. Por eso Jesús decía a sus discípulos, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Que es muy importante que lo podamos visualizar, porque habrá gente que usted le predique y aquello es como hablarle a esa pared.
Y cuando le repite el mismo disparate. Y tú dices, ¿pero por qué? Es eso. Otros son porque tienen el corazón endurecido y no quieren perdonar. Viven en resentimiento y en amargura continua. Entonces empiezan a pelear con estupideces. Dice, pero ven acá, tú no entiendes. Y usted le explica. Y no hace nada. No hay ninguna reacción. Porque esa persona está tan herida que prefiere lastimarse más él mismo en vez de sanarse él mismo. Mírenlo de esta manera. Cuando usted tiene una herida, y venían las viejitas de antes de su mamá, mi mamá pues ya murió, era una envejeciente, pero cuando yo venía pelado de correr patines, que sabe que se le pelan a uno, ella venía con el yodo, y eso ardía, pero era lo que curaba. Y ella decía, aguanta ahora, tuviste valor para coger, sea machito para aguantar. Así me decía, ponte la pierna ahí, quieta ahí. Y venía con un algodón, me secaba, me lavaba con jabón y dice, ahora es que la desinfección. Y el agua ardía muchísimo en la piel. Pero cuando caía el yodo, olvídese. Así mismo pasa con la gente que han sido heridas en el Evangelio y no quieren trabajar con su problema. La misma herida que tienen dentro hacen que sean orgullosos y soberbios, sabiondos, como digo yo, y se quedan brutos. Porque la herida se queda sucia sin lavar. Es lo mismo. Lo único que esto es a nivel almático. ¿Lo ven? Bien, vamos entonces a ver el poder ilimitado. No había ningún límite en el poder de Cristo. Él recibió todo el poder del cielo y de la tierra. O sea, todo poder le fue dado en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Porque reconocerán que Jesucristo es el Señor. Mateo 28, 18, te lo empieza a decir al principio. Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. También el infierno es parte de la tierra. Está en el centro de la tierra. Vamos entonces a leer a Efesios 1, 21 al 22. Dice así, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y esto es para nosotros. Mira el 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre las cosas. ¿A quién? ¿A quién dice ahí? A la iglesia. ¿Y quiénes son la iglesia? Nosotros somos la iglesia. Fíjense que esto es muy, pero muy interesante, porque cuando usted analiza en detalle todo esto, usted se da cuenta que usted tiene un poder tan grande, que no deberíamos de preocuparnos, sino mencionarlo y orarlo y esperar el resultado de vencer la obra de maldad. ¿Por qué? Porque aquí me está diciendo claramente que por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío, todo nombre que sea nombrado, no solo en esta edad. King James dice no solamente en esta edad, aquí dice en el ciclo, no, King James dice en el siglo, que es la época viviente de 100 años, sino también en la venidera. Aún todas estas cosas las sometió Dios bajo sus pies y las puso a él por cabeza sobre todas las cosas para la iglesia. Quiere decir que él se sienta como la cabeza, también puso a la iglesia en ese nivel para poner todos los enemigos bajo las plantas de las pies de nosotros. O sea que toda situación, todo problema, todo lo que tú tienes que enfrentar, ya él lo enfrentó y todo lo puso bajo los pies tuyos. Pero para aprender eso, tenemos que vivir bajo los pies de la cruz. Estoy con calma. Es una cadena de comando. Dios es el comandante, el jefe de todas las Fuerzas Armadas, creador de todo lo existencial. Decide Dios encarnar en un hombre llamado Jesús y lo engendró en un vientre virginal a nivel espiritual y nace Jesús por los canales vaginales que tienen que nacer todo el mundo de un producto de una mujer para que entonces tuviera las características de ser todo un Dios en origen y a la misma vez hombre.
Lo importante. Quiere decir que ese hombre se formó hasta la edad de 30 años completos para morir 3 años después de ministerio, de terminar su ministerio. Fue preparándose durante 30 años. Siendo todavía Dios como hombre y carpintero y agricultor en el cuerpo de un hombre. Esto es importante. Y no falló porque no actuaba por cuenta propia, sino actuaba por todo lo que el Padre le decía. Ese es el nombre de la iglesia de aquí, la voz del Espíritu Santo. Aquí se habla lo que el Espíritu dice. Búsquese el fundamento, está escrito ahí y vea por qué el fundamento. La pastora que me lo lea, que es el lema de la iglesia, que es el fundamento por el cual se funda la iglesia, la voz del Espíritu Santo. Aquí está la esencia del nombre, porque tiene el nombre de la iglesia así. Porque así fue que Dios la llamó, no es que yo quise, es que Él dijo que así que. 16. Entonces, cuando vemos esto, automáticamente entendemos que el poder esencial está en Dios cuando tú lo sigues en el nombre de Jesús, por el Espíritu Santo que está en ti, para que tú puedas dominar todas las circunstancias que tú te vas a enfrentar. No alguna, todas. Porque cuando venga el Espíritu de verdad, Él dirá las cosas que han de venir, porque no hablará por su propia cuenta, sino todo lo que quiera decir. Agosto 16, 2009. Ricardo lo tiene escrito ahí. Lee el versículo completo entonces. Pues es importante porque usted pertenece a la iglesia y usted tiene que saber el fundamento donde usted está sentado. Y por qué está escuchando lo que está escuchando y por qué sabe lo que sabe. Para que vea de dónde emana el poder que usted va a tener. Dice así la palabra en Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Ese es el fundamento de la iglesia. Usted lo ve en el lema que está puesto el versículo. Juan 16, 13. Es exactamente lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos al pie de la letra las cosas como Él dice, Él va a hacer que el enemigo esté bajo la planta de nuestros pies. Y somos entonces nosotros la cabeza que está arriba, comandando lo que Dios quiere que comandemos. Amén. ¿Lo ven? Ahí ven también de una vez por qué se creó la iglesia como se creó. Que ese es el fundamento de nuestro. Que ese es el nombre de la iglesia. La voz del Espíritu Santo. Está lindo, ¿verdad? Esa es su iglesia. Usted está por entender, esa es su iglesia. Para que sepa dónde usted está parado. Bien, vamos a seguir. Vámonos a Colosenses 2:10. Jesús, que es la cabeza de todos los otros poderes habidos y por haber, y de todo lo que existe. Vamos a verlo en Colosenses 2:10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza del principado y potestad. ¿Qué es estar completo en Él? Esto es bien interesante. Cuando usted busca estas palabras, ¿qué significan en original? Estar completo en Él quiere decir que no hay cosa, oiga bien esto, no hay cosa que tú vas a necesitar, no hay cosa que te vas a enfrentar, no hay cosa que tú vas a poder ver o escuchar o sentir que tú no lo puedas vencer, porque esto tiene que ver con que Él sustenta todo. Esto significa la suficiencia de Dios es estar completo en Él. Es una plenitud completa, una suficiencia. Suficiencia es la palabra que significa que Él puede ocupar y realizarlo todo en todo, porque es la creación de todo. Yo no sé si lo explico como usted lo entender, pero cuando usted lo ve en el fundamento de la esencia, vosotros estáis completos en Él, significa que todo lo que tú necesites, que todo lo que tú vayas a hacer, que todo en tu vida lo que vayas a realizar, con Él lo vas a tener todo lo que necesitas. Él es suficiente para todo.
Entonces, ¿qué pasa? Que Él es la cabeza de todo principado. Principado significa el poder más grande que puede existir. Entonces, potestad significa autoridad máxima que puede existir. Y te lo está diciendo principado y potestad. Y se lo entrega a la iglesia. ¿Cómo te cae? Eso es lo que el diablo no quiere que sepa. Alábalo si puede. Eso es lo que el diablo no quiere que sepa. ¿Por qué el diablo no quiere que sepa eso? Porque al diablo le encanta meterte miedo. Que te sientas acorralado, que te sientas derrotado, que te sientas frustrado, que te sientas que no vales nada, que sientas que no te quiere nadie. A ti que te tiene que amar es Dios. Y tú amarlo a Él. Olvídate del resto. Que Dios añadirá. Y vosotros estáis completos en Él. O sea, que tú lo tienes todo con Él. Que Él es la cabeza. O sea, que nada ocurre si Él no lo permite. Dice la palabra que no se cae una hoja si Dios no lo permite. Pero una vez me preguntó a mí, ¿tú me puedes decir cuántos pelos se te cayeron hoy? ¿Cómo te cae? O sea, no te pongas bruto. No sé lo que me está diciendo. Cuando tú hablas ante un poder tan grande, tú dices, wow. Mire hermano, yo cuando Él me manda a hacer algo, yo no pregunto, yo no dudo, yo lo hago. Para ayer, más rápido que ligero, como digo mi esposa. ¿Sabes qué? Nunca se equivoca. Tengo miles de cosas que contarle, que Él nunca se ha equivocado. Y eso es lo que Él quiere, porque cuando usted funciona en esa seguridad, entonces Dios lo usa con milagros, señales, prodigios, portentos, diferentes cosas. Porque usted va seguro en Él. Y Él sabe que usted es seguro, lo manda a hacer. Pero si usted, no me atrevo, ay, ¿qué dirán? Dios mío, ¿y qué yo voy a hacer? Y mi hijo está en Nueva York, ¿me pongo la vacuna o no me pongo la vacuna? ¿Me pongo la vacuna? Mire, mi hermano, es verdad que usted está bien malito. Perdóneme que se lo diga, pero usted está bien malito. O usted le cree a Dios o le cree al hombre. Tiene dos alternativas. Por inseguridad. ¿Pero por qué lo digo eso? Porque si Él es la cabeza, o sea, todo lo que te va a ocurrir, Él tiene el control. ¿Miedo a qué tú le vas a tener? Si Él tiene el poder para todo. Pero hay gente que no se da cuenta y se deja meter las cabras dentro del corral. Una mentira. Y entonces, para que sepa que la cabeza de todo principado y potestad, poder y autoridad. ¿De qué estamos hablando? ¿No existe más nada? Es de todo. Por lo tanto, tenemos que saber que el poder sobrenatural de todas las cosas, Dios se lo ha dado a la iglesia para que venza al enemigo. Cuando la iglesia se ubique en tiempo y espacio y entiende esto y vive esto, el enemigo tiene que retroceder para atrás, obligado. Porque no hay forma que el enemigo lo pueda vencer a Cristo. Está vencido ya hace rato. Muy bien. Poder para enseñar con autoridad. Vamos a entrar en Marcos 1:22. Los escribas basaron la autoridad en las escrituras del Antiguo Testamento. Jesús se basó su autoridad en el propio Dios. ¿Por qué? Porque Él era Dios y vino a cumplir con la ley y superarla. No vino a derrogar la ley, sino que la superó. Veamos qué dice Marcos 1:22. Dice, y se asombraban de su enseñanza, se admiraban, dice la Reina Valera, se admiraban de su doctrina, que era su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. ¿Qué significa esto? Que él tenía la escuela, yo no sé si usted sabe lo que era la escuela de Gamaliel. Gamaliel era un teólogo de aquellos días, muy reconocido, muy aceptado y muy querido en el ámbito judaizante. Pero él hablaba con una mayor autoridad que el mismo Gamaliel. Y eso le sorprendía. Porque él tenía un sistema de que él te enseñaba la teoría y te decía, ok, ya entendiste, ¿verdad?
vamos a la práctica. ¡Pam! Y te llevaba a los discípulos a la práctica. Y hacía los milagros, las señales, los prodigios, los portentos, levantaba los cadáveres, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se lo explicaba en la teoría y lo llevaba a la realidad. Por eso es que él hablaba con la autoridad asombrosa de poder enseñar las parábolas para mostrarle cuán equivocado está el mundo, creyendo la vieja teoría de que recitaban en el Antiguo Testamento los judíos, porque hablaba a Dios a través de él. Y ahí es donde viene el conflicto grande. Cuando los maestros de la palabra y los escribas lo oyen hablar así, sienten envidia, se sienten pequeños, se sienten marginados, despreciados, no apreciados. Y entonces él empieza a hablarle en parábolas. Todavía se la puso más difícil, porque entonces las parábolas era para que lo entendieran lo que tenían el Espíritu Santo. Y él cogía a sus discípulos aparte y le explicaba las parábolas para que entendieran. Y a ellos lo dejaban así. Por eso los judíos pedían, queremos señales. Y entonces cuando pedían señales, él no le daba las señales. ¿Por qué? Porque él quería mostrarles que creyeran por fe y ellos querían creer viendo. Y no es así que trabaja la cosa. Tú vas a creer por fe, porque la fe te hace ver lo que no has visto. Pero si tú quieres ver para creer, entonces eres como Santo Tomás, no vas a ver nada. Y entonces, ahí es donde ellos viene el conflicto grande entre el pueblo judío y Jesús. Sin embargo, viene un tal Nicodemo, que más adelante lo vamos a ver, que entendió que Jesús era el verdadero Dios, pero quería entender cómo era nacer de nuevo. Y en una de las conversaciones, me estoy adelantando un poquito, le dice, pero ¿cómo es posible, maestro, que yo tenga que nacer, entrar a la barriga de mi madre otra vez y nacer de nuevo? Y él le dice, no, porque es que tienes que nacer del agua y del Espíritu. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde estriba lo importante de esto. ¿Por qué? Porque tú y yo nacemos del agua y del Espíritu, pero necesitamos entender qué es la verdadera conversión. Porque precisamente por eso es que vemos que hay tanta gente en la iglesia que se apartan y se van al mundo. Realmente nunca se convirtieron. ¿Por qué yo digo esto? Mire, hermano, cuando usted se convierte de verdad, usted no se puede desconvertir. ¿Sabe por qué? Porque eso sería como desprender los huesos de la estructura ósea suya. Si usted se convierte a Cristo, recibe la llenura del Espíritu Santo, se bautiza en el Espíritu con señal de nuevas lenguas, y usted se aparta del Señor, usted va a sentir un vacío aquí en el centro tan grande que eso es como morirse en vida. Por eso yo digo que cuando esa gente se apartaron, realmente nunca se convirtieron. Dice la palabra que el trigo y la cizaña crecen juntos. Y él me dijo, crecen juntos, no los ales la cizaña, porque puede ser que se lleven el trigo. O sea, se lleven gente buena por engaño. Entonces uno tiene que dejar como pastor que todo siga creciendo y que sea el Señor quien limpie. Usted tiene que hacer lo mismo. Usted no puede obligar a la familia, aunque tú tengas razón de hacer las cosas, a que tiene que ser como usted dice, porque la palabra dice, porque yo sé la palabra, porque ya no estudiaron. Calma, que todo tiene un propósito, tiene tiempo y es en el tiempo del Señor. Puede ser que Dios la transforme y usted se pone a forzar la cosa de sacar la cizaña, entonces lo aparta por completo y no se completa el ciclo de conversión. Por eso yo digo que aquellos que se apartan del Señor jamás nunca se convirtieron por alguna razón. Algo pasó en el camino. Cada uno tiene sus razones. No es que yo esté justificando a nadie, pero tenemos que ser cuidadosos con eso cuando aplicamos la palabra, cuando le hablamos la palabra, cuando oramos, para que ellos puedan ver lo que usted no está viendo. Pero entonces usted tiene que tener cuidado. Amén. Hay que amar las promesas. Pero es importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque a veces queremos hacer las cosas tan rápido y ver los resultados tan rápido, y lo que hacemos es que dañamos las cosas. Y no podemos ser así. Amén. Está muy mudo, o estoy hablando mucho. ¿Está bien? Bueno. En Lucas 4:32. Lucas 4:32 dice, y se admiraban su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad, no como autoridad, les enseñaba con autoridad.
y se asombraron de su enseñanza porque su palabra era con autoridad. Ahora bien, tiene dos versiones, la de Marcos y la de Lucas. Son de los mismos libros sinópticos que dicen lo mismo, pero tienen una enseñanza más profunda una que en otra. Dice, la palabra era con autoridad, y como quien tiene autoridad, no como las escriba. Dice, su palabra era con autoridad. ¿Qué es una palabra con autoridad? Una palabra con autoridad es una palabra que se emite y los hechos demuestran la verdad de esa palabra. Es decir, toda potestad me da en los cielos y en la tierra. Y él tenía que demostrar eso a través del evangelio de poder y autoridad. Por lo tanto, él tenía que hacer que ese evangelio que él predicaba se mostrara en la realidad vivencial del pueblo. Por eso él levantaba cadáveres, hacía milagros, hacía que los ciegos vieran, que los sordos escucharan, que los mudos hablaran. Y él lo tuvo que hacer en tiempo y fuera de tiempo de acuerdo a los judíos. Los judíos tenían un problema. O sea, los sábados, el Shabbat, es el sábado, no se podía hacer milagro porque había que estar reunido con Dios. Pero los judíos aún no entendieron nunca que el Shabbat era Dios. Todavía esta época todavía tienen ese problema. Porque el Shabbat es todos los días, como dice la pastora. Entonces él le dice, hipócritas, ¿quién de ustedes, cuando le cuestionan eso de un milagro, un sábado, que sana a la mujer encorvada, quién de ustedes no lleva una mula a darle agua el sábado o la saca de un hoyo que se haya caído? Hipócritas lo llamó. ¿Por qué? Porque ellos protestaban, porque ellos tenían problemas para entender que Jesús era el Shabbat. Todavía en la actualidad los judíos tienen ese problema. Por eso es que te dicen, Jesús fue un profeta más. No. El Shabbat es todos los días. Tú y yo tenemos el Espíritu Santo para todos los días estar caminando con Él 24/7. Esa bendición no la tienen ellos. ¿Pero por qué? Porque no han creído que Jesús es el Redentor del mundo. Y gracias a Dios que nosotros tenemos esa bendición. Es más, en una parte de la palabra dice que esto ha sido hecho para crear en ellos envidia. La palabra traducción es envidia a los judíos. O sea, nosotros como gentiles que somos, nos es dado este conocimiento y Dios lo permite con el propósito de darle envidia. ¿Para qué? Para que ellos investiguen por qué ese poder está puesto en nosotros, pero no lo buscan. Hay muchos judíos que se convirtieron. Mi quiropráctico norteamericano es judío y se convirtió, ahora es convertido a Cristo. Y eso fue chipito. Y no conmigo, alguien terminó la obra con él, pero yo empecé a darle ahí. Y el Espíritu Santo trabajando con él. ¿Qué lo quiero decir con esto? Que todos merecen la oportunidad. Y cada vez que usted se encuentre en alguien, usted siembra la semilla, porque usted no sabe lo que... Quizás usted da una palabra y ella sigue rumiando con la palabra, llega otro de otra palabra, hasta que llegue el momento, ¡fuap!, y se convierte. Usted nunca sabe. Como dice, exacto, uno siembra, otro cosecha. Apolo regó. Muy bien, vamos a seguir. Poder sobre el pecado. Jesús tenía poder para perdonar el pecado. Aquí es donde ellos se molestan mucho. Mateo 9:16. En Mateo 9:16. Jesús tenía poder para perdonar el pecado. Ahí está. Nadie pone remedio de paño nuevo. No. Remiendo. Ese es Mateo 9:6, perdóname. No, 9:16. Ahora sí. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Qué interesante. O sea, fíjate cómo comienza el diálogo, el conversatorio. Pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre,
el Hijo del Hombre, tiene potestad en la tierra, o sea, tengo poder en la tierra para perdonar los pecados. ¿Por qué esa aseveración comienza así? Porque los judíos eran de la creencia que todo aquel que nacía con un defecto en la tierra, ya sea un paralítico, un ciego, un sordo, un mudo, era por causa del pecado. Y ellos decían, ¿quién pecó? ¿Pecó el hijo o pecó los padres? ¿Quién pecó de los dos para estar así? Ellos se preguntan, así es la conversación de ellos. Entonces, él comienza el ministerio manifestándose de esta manera. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados, le dice entonces al paralítico, levántate, toma, otra traducción dice, toma tu lecho y anda. Aquí dice, toma tu cama y vete a tu casa. Es lo mismo. Ahí no hay variación, es lo mismo. Pero por eso es que él hace la salvedad, para que entiendan que él es el Hijo de Dios. ¿Tú no lo crees que yo soy el Hijo de Dios? Pues mira lo que yo hago. ¡Pam! Y levanta el tipo. ¿Y ahora en qué vas a creer? Por eso es que yo le digo, el Evangelio es poder. Si el Evangelio es de palabra nada más no sirve, pero es poder que se tiene que manifestar en la tierra. Cuando yo mando a los muchachos a orar, yo oro porque esa manifestación de poder ocurra cuando ellos hablen. Porque ahí es donde se va a manifestar verdaderamente y crear el convencimiento testimonial de un Cristo vivo. Si usted ora y la gente no se liberta, ¿usted cree que la gente va a creer en lo que tú dijiste? Como yo le dije antes de convertirme, mire, cuando yo estaba buscando la verdad, que no conocía a Cristo, yo fui donde el sacerdote católico y le dije, tu Dios es de papelito. Porque si tu Dios no puede resolver el problema que yo tengo y tú dices que es todopoderoso, pues es de papelito. Yo veo los demonios por mi casa entrando y saliendo por todos lados. Y tú no me puedes decir cómo, es un exorcista, pero ¿por qué un exorcista? No, eso de cierta gente que tienen ese don, yo no tengo eso. Y después un día de papelito y no fui más a la iglesia, me olvidé de eso. Y me creí en la iglesia católica. Por eso el evangelio es poder de salvación. Por eso el evangelio que usted predique tiene que dar señales. Tiene que haber prodigios, tiene que haber portentos, tiene que haber milagros, tiene que haber liberaciones, porque es la manifestación del poder de Dios. No es de usted ni de mí, es de Dios en nosotros, porque es una cadena de comando. Amén. Así que él le dice, levántate, toma tu cama, toma tu lecho y anda. Y el tipo se levantó y se fue. Eso mismo él quiere hacer con la iglesia no testamentaria, que es usted. Eso mismo usted que está por internet, Dios lo quiere hacer. Pero hay que hacerlo a la manera de Dios. Amén. Bueno, va a tenernos que quedar aquí, y son las 9. Así que de la misma forma yo le digo, levantémonos y andémonos en el poder de Dios. Denle un aplauso al Señor, claro que sí. ¿Hay alguien que ahora mismo necesita que ore por algo? ¿Tiene una necesidad? Si no, nos vemos el próximo martes, el domingo. Vamos a estar hablando de la palabra de Dios. Lo espero en el culto. Que Dios les bendiga y será hasta una próxima ocasión. Hasta luego. Bye bye.